Las instituciones educativas privadas han calificado como improcedente el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que elimina el pago de la reinscripción en colegios y universidades. Conozcamos un poco más de la reacción de estas entidades de educación privada con Víctor Villanueva, director de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Víctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, don Roberto. Gracias a toda tu audiencia, el privilegio de estar precisamente vía tu programa fijando nuestra postura a razón de esta iniciativa, este proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que seguirá su curso en el Congreso Nacional vía el Senado de la República. Lo primero es que nosotros... Escúchame, Víctor, ¿no había surgido un proyecto primario también en el Senado? En el Senado, luego ellos intentaron fusionarlo. Y se le dio la preponderancia al diputado Amado Díaz para que sea entonces la iniciativa de la pieza proponente en este caso. Pero nosotros como Asociación de Instituciones Educativas Privadas, INEP, adscrita inclusive al CONEP, nosotros no tenemos ningún señalamiento en cuanto a la función del legislador de establecer normativas que vayan en mejoría de las mayorías. Los estados romanos germánicos legisla para las mayorías, pero en este caso tenemos que ver claramente cuál es la mejoría que se pretende, porque la concepción que se tiene, si bien es cierto el concepto reinscripción, es un concepto bastante pesado y que nosotros que hemos tenido que pagar las matrículas a nuestros hijos, a los colegios, los centros de estudio, a las universidades, a uno como que le choca. Pero en realidad hay que partir de lo que verdaderamente se está pagando. Es una ¿Qué cosa? Vamos a partir de eso. Sí. ¿Qué es una reinscripción tanto de colegios privados como de universidades? En realidad, cada año los padres tenemos que pagar lo que corresponde a la matrícula de ese año, de esa colegiatura de este niño. En este caso me voy a circunscribir a los colegios privados. Y esa matrícula tiene un costo al año. Claro. Y institución y padre o institución y tutor se ponen de acuerdo a cómo pagarlo. Puede pagarlo una vez al año, puede pagarlo en 3 pagos, en 2 pagos o mensualmente, como va la mayoría generalmente. Ese pago mensual tiene que tener una cuota inicial que va a impactar netamente en el costo mensual que va a tener el resto del financiamiento de la matrícula, que en este caso la mayoría no tienen un costo de financiamiento. Más bien, las instituciones, los colegios, lo que hacemos es reducir al que hace un pronto pago, un pago único. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos viendo es que esta pieza que está aprobada en la Cámara de Diputados, como está planteado, lo que va a repercutir es tener un impacto negativo en el bolsillo de los padres. ¿A qué me refiero? Si usted me prohíbe a mí que el pago inicial lo pueda cobrar, ya sea por el concepto que sea, nosotros no promovemos dentro de nuestros miembros el concepto reinscripción, pero sí un pago inicial. Si el pago inicial usted me lo está prohibiendo, y de hecho no solo me lo prohíbe, me lo condiciona a que cuando la primera vez usted se inscribe en mi institución, ese pago inicial no sea más alto que el pago que corresponderían a las cuotas mensuales. Es decir, se están inmiscuyendo en lo que es la configuración del modelo de financiamiento entre el padre o tutor y la institución de educación privada. Entonces, si yo no puedo decirle al padre, mira, el costo inicial no te lo puedo cobrar, vamos entonces a prorratearlo en las cuotas mensuales. ¿A cómo serán las cuotas? Serán X más cara cada mes y por lo tanto el padre que se habrá planificado para un pago inicial, entonces no tendrá que financiar mensualmente un costo más alto. Pero eso en cuanto a los mecanismos que pueden ser un tanto aburridos, pero netamente esta iniciativa a nosotros nos genera 2 dudas fundamentales. Lo primero es que inobservan lo que es la libertad de empresa, que es un principio constitucional, porque no solo las personas físicas tienen derechos, también las personas jurídicas. Claro. Entonces, la Constitución preserva
en que toda empresa tiene libertad de funcionamiento, pero no es que sea libertad de funcionamiento, es que nuestro funcionamiento no será de manera descabellada, porque también tenemos que preservar ser competitivos con respecto a nuestras competencias o a la realidad misma que nos imponga la capacidad de pago que se tiene con el poder adquisitivo que se tiene en el país. Entonces, hay una pregunta a propósito de ese tema, del monto que se paga o el precio por la matrícula. También ustedes no están de alguna manera observados por el propio Consejo Nacional de Educación o por el Ministerio de Educación en cuanto a la tarifa que se pone, porque no es la locura de que yo tengo una escuela y ahora la pongo de este costo. No, de hecho, hay hasta una ley, la 8400, que regula las tarifas de los colegios y establece categorías. Entonces, sobre esa base, ya la efectividad de la ley corresponde a la autoridad pública, pero este es un sector que es altamente regulado y así debe ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación y educación es un bien público. Entonces, el bien público tiene que tener el celo del Estado en función a cómo se practica. Por eso nosotros, no solo en lo administrativo, como eso que señalo de las tarifas, sino también en lo programático, en la programación, en las capacitaciones permanentes, en nuestras licencias de software, de base de datos, de bibliotecas virtuales, en fin. Entonces, todo esto tiene un impacto en cuanto a la calidad de la enseñanza que nosotros estamos haciendo, que estamos siempre impartiendo y promoviendo. Ahora, la regulación no nos sobra, pero en ese punto que tú señalas de la regulación, fíjate que aprueban una ley con mayoría simple, modificando preceptos que ya están en la Ley General de Educación, que ya es de por sí una ley orgánica. Es decir, la 6697, que es la Ley de Educación de la República Dominicana, es una norma que fue aprobada como ley orgánica con mayoría cualificada en el Congreso. ¿Cómo es que una ley ordinaria va a modificar una ley orgánica? O sea, claro, que ya de por sí lo que están haciendo nuestros representantes en el Congreso, espero que en el Senado no sea así, es la ridiculez del siglo, porque ni siquiera ellos mismos toman en cuenta los principios de jerarquía de normas para establecer ahí modificación a esas normas. ¿Por qué hablo de modificación? Bueno, en el artículo 4 de este proyecto señala inclusive un régimen de admisión de los estudiantes a los colegios. Y de hecho tipifica faltas en grave, muy grave, etcétera, etcétera, con respecto a las prácticas de las instituciones. Cuestión que ya está debidamente regulada por el Ministerio de Educación, en el caso de los colegios y en el caso de las universidades, por la Ley de Educación Superior de la República Dominicana, en la 13901. Entonces, sobre este precepto, me llama mucho la atención cómo es que por mayoría simple están modificando leyes orgánicas que tienen mayorías cualificadas. Y sin hablar, obviamente, de lo que ya señalábamos en cuanto al principio constitucional de la libertad de empresa. Es decir, tenemos aquí ya de por sí dos premisas que le están diciendo a los que deben de preservar el Estado de Derecho de la República Dominicana y emitir las debidas normas que necesita el país, le está señalando que sus propios actos son contra ley, es decir, están en contra de la norma, en contra de los principios, y es lamentable que nuestro Congreso esté festinando por llevarse de tendencias en redes sociales algo que es tan sensible y sobre todo en un momento tan delicado en términos de gestión financiera de las instituciones educativas privadas, que a través de este contexto de la pandemia realmente ha implicado mucho para el sacrificio de nosotros, porque a diferencia de lo que se entiende, que los colegios facturan, etcétera, etcétera, yo solo señalo que los colegios tienen la naturaleza de que el 70% de sus ingresos va a pago de nómina y el 30% restante, costos operativos, local, préstamos, impuestos, gastos administrativos. Es decir, y si queda, va entonces para el dueño. Es decir, que ninguna actividad privada, lucrativa,
se puede considerar así si, de hecho, para hacer algo rentable tiene que por lo menos dejar un 30, un 20, claro, como se dice. Pero en este caso, con el 30 es que gestionamos en la institución, por lo cual el 70% de lo que paga el padre nos confía mediante el pago de los padres. Eso va netamente al aula, directamente al aula en términos de los salarios que tenemos que pagar, porque también aquí se ha creado una competencia altamente desleal y qué bueno que sea así en beneficio de la mayoría de los profesores. El régimen de incentivo que tienen los profesores en el sistema público realmente hace atractivo para que todo el que es maestro prefiera estar en el sector público y no en el sector privado. Y por lo tanto el sector privado ha tenido que aumentar su tope de nómina para poder preservar al buen profesor. Entonces, y que no se nos vaya a mitad de año, que nos genere esos entuertos, pero no solo por nosotros, sino por el impacto que eso tiene en los infantes, la confianza en la interrelación educativa que se crea con los profesores y los alumnos.